Buenas noches con todos. El día de hoy vamos a continuar con nuestros miércoles de lectura crítica. El día de hoy vamos a tratar acerca de la eficacia de la vacuna de Oxford AstraZeneca en la variante sudafricana. Para comenzar, un momento por favor. Bueno, como todos saben, cada miércoles a las 9 de la noche estamos discutiendo un paper coyuntural. Los días lunes se están enviando los exámenes de dicho paper para entrar también al sorteo de una beca de Bisalud, ya que esta actividad está realizada tanto por la Red de Evidencias en Salud Perú y también por Ibisalud. Pueden enviar sus sugerencias de papers por los grupos de WhatsApp o Telegram de la Red de Evidencias en Salud Perú. También se les estará haciendo llegar a final también de la charla los links de estos grupos para que también puedan unirse. También nosotros tenemos el camino hacia el trofeo de la evidencia, que es algo que también se está realizando desde la actividad anterior con el de Cameroncito. Los pasos son los siguientes, son 3 pasos. El primero es ingresar tanto a los grupos oficiales de WhatsApp o Telegram. El paso 2, llenar un formulario de registro de los miembros de la Red de Evidencia en Salud Perú. El paso 3, cumplir con todas las obligaciones de los miembros de la Red de Evidencia en Salud Perú, como en el caso de las evaluaciones que se dan semanalmente, ¿no? Y finalmente se estará haciendo un sorteo entre los miembros de la red que culminan satisfactoriamente las actividades del segmento programado para así poder acceder a un premio, ¿no? Que van a ser las becas para cualquiera de los cursos de Ibisalud. Para la sesión de hoy vamos a tratar en resumen lo que es el ensayo clínico en la eficacia de la vacuna de Oxford AstraZeneca en la variante sudafricana. Estará presentado por el estudiante de Medicina Humana Marco Herrera de Villar de la Universidad Franz Tamayo en La Paz, Bolivia. Él es editor de la revista de Ciencia e Investigación Médico Estudiantil Latinoamericana, CIMEL, de la Federación Latinoamericana de Sociedades Científicas de Estudiantes de Medicina FELSOCEM, pasante de la Unidad de Investigación, Generación y Síntesis de Evidencias en Salud de la Universidad San Ignacio de Loyola, Perú. Y también vamos a tener las apreciaciones sobre este ECA de 2 panelistas. El primero que nos acompaña el día de hoy es Juan José Montenegro Hidrobo. Él es médico cirujano, egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Cuenta con la especialidad en medicina de enfermedades infecciosas y tropicales por la misma Casa Superior de Estudios. Actualmente se desempeña como médico infectólogo en el Hospital Nacional 2 de Mayo, miembro del Comité de Investigación Tecnológicas Biomédicas y Medioambientales, CITBM, e investigador asociado de la Universidad Científica del Sur. Calificado como investigador con CITEC de Grupo María Rostoyowski nivel 3, cuenta con aproximadamente 28 artículos registrados en Scopus, además también de varios otros registrados en Medline y también así como revistas nacionales e internacionales. Y nuestro segundo panelista invitado y también miembro de la Red de Evidencia Salud Perú es Álvaro Renzo Taipe Rondán, médico cirujano egresado de la Universidad de San Martín de Porres. Cuenta con la maestría en Ciencias de Investigación Epidemiológica por la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Actualmente se desempeña como investigador de la Universidad San Ignacio de Loyola. También está realizando estudios sobre la toma de decisiones clínicas en el contexto de la pandemia COVID-19 y es metodólogo para la elaboración de guías de práctica clínica en salud. Ha sido trainer en crónicas, centro de experiencia en enfermedades crónicas de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, y también cuenta con aproximadamente 80 artículos originales en revistas científicas nacionales como internacionales en diversas áreas, incluyendo recursos humanos en salud y educación médica. Luego de esto pasaremos a la sección de preguntas y comentarios por los asistentes, que también los invitamos a todos
los que nos están siguiendo en la transmisión vía Zoom y vía Facebook Live a dejar sus preguntas y sugerencias y comentarios, perdón, en la caja de comentarios. Bueno, vamos a darle pase a Marco Herrera del Villar para que nos haga un resumen del estudio de la eficacia de la vacuna Oxford AstraZeneca en la variante sudafricana. Marco, ¿estás por ahí? Te damos el pase. Muy buenas noches con todos los presentes. Primeramente agradecer a los organizadores, a la Red de Evidencias del Perú, a nuestros panelistas por su disponibilidad de tiempo y pues bueno, el día de hoy vamos a estar presentando entonces el temita, que pues bueno, es un tema en boga actualmente, ya que trata de dar a conocer la eficacia de la vacuna de AstraZeneca, de Oxford AstraZeneca, frente a la variante B.1.351. Mi nombre es Marco Antonio Herrera del Villar, soy estudiante de Medicina de la Universidad Privada Franz Tamayo en La Paz, Bolivia. Antes de presentar el contenido, me gustaría dar a conocer que mi persona no tiene ningún conflicto de interés con la industria farmacéutica. El día de hoy veremos una breve introducción, antecedentes sobre el estudio, también métodos, los resultados y las conclusiones. Bueno, como una breve introducción, me gustaría compartir esta diapositiva en relación a todas las vacunas que se vienen desarrollando en la actualidad, ¿no? Donde tenemos exactamente 45 vacunas en fase 1, 32 vacunas en fase 2, 23 vacunas en fase 3, 6 vacunas autorizadas para su uso de emergencia, 7 vacunas aprobadas para su uso mundial y 4 vacunas que fueron abandonadas durante su realización, ¿no? Por este lado podemos observar de igual manera un breve resumen acerca de las vacunas que se están produciendo a mayor escala, donde la mayoría se encuentra en fase 2 y obviamente fase 3 de estudio, ¿no? De igual manera cuentan ya con la aprobación de diferentes países para su uso. El día de hoy pues vamos a hablar acerca de la vacuna de Oxford y AstraZeneca, que está elaborada a partir de un vector adenoviral de chimpancé de replicación deficiente que contiene la secuencia del antígeno de la glicoproteína de superficie estructural del SARS-CoV-2, ¿no? La proteína pico. Y bueno, también aquí podemos observar, por ejemplo, otras vacunas que se vienen también realizando a partir de RNA mensajero, por ejemplo, a partir de vectores virales como el adenovirus, a partir de proteínas y a partir de virus inactivados. Bueno, simplemente para darles a conocer acerca de las variantes del coronavirus que actualmente pues están circulando y son un tema realmente de preocupación para la salud pública y para los sistemas, diferentes sistemas sanitarios a nivel mundial. Cito este documento de la Organización Mundial de la Salud que fue publicado el 25 de junio, donde reportaba en realidad las 3 variantes que se tienen en circulación a nivel mundial, ¿no? Que son principalmente la variante del Reino Unido, la B.1.1.7, la variante sudafricana, que es de la cual vamos a hablar hoy día, y la nueva variante, pues, brasilera, que es la P1. Este manual, por así decirlo, lo pueden descargar en la página de la Organización Mundial de la Salud y conocer un poco más acerca de las variantes, donde se ha observado, por ejemplo, que no existen muchas diferencias entre la variante del Reino Unido y la variante sudafricana, pero que sí tienen un mayor grado de transmisibilidad, ¿no? Entonces, tienen un mayor grado de transmisibilidad a diferencia del virus pues, original, que es el virus de Wuhan, China. Entonces, vamos a hablar ahora sí propiamente del estudio. Un estudio publicado el 16 de marzo en el New England Journal of Medicine, ¿no? Este estudio fue realizado en el país de Sudáfrica y fue financiado principalmente por la Fundación Bill y Melinda Gates, además de otros, ¿no?
obviamente en colaboración con la Universidad de Oxford y la industria de AstraZeneca. Ahí ustedes pueden ver. Bueno, para ya iniciar con la presentación como tal del estudio, me gustaría dar a conocer la pregunta PICO, donde la población son a todos aquellos pacientes residentes de Sudáfrica de entre 18 a 65 años de edad, sin enfermedades de base o enfermedades bien controladas, ¿no? Donde la intervención fue principalmente la vacuna, ¿no? De Oxford AstraZeneca, que pues se inocula mediante una doble dosis, ¿no? Administrada con con un espacio de tiempo, con un periodo de tiempo de 21 a 35 días, ¿no? El comparador, en todo caso, es placebo, que consistía en la administración de solución salina al 0.9% de cloruro de sodio. El outcome es principalmente la eficacia y seguridad frente a la variante sudafricana B.1.351. Con referente a los métodos ya del estudio, es necesario comentar que este es un ensayo clínico aleatorizado doble ciego de tipo multicéntrico, controlado con placebo, ¿no? Que se ha realizado principalmente en 7 ciudades del país africano, que fueron principalmente Johannesburgo, Zwain, Gauteng y Cap. Bueno, los criterios de exclusión más relevantes del presente estudio fueron pacientes con VIH positivo por la alta prevalencia de VIH pues, en este país, ¿no? La infección por SARS-CoV-2 confirmada previamente por laboratorio y antecedentes de anafilaxia a vacunas, además de una obesidad mórbida con un punto de corte mayor o igual a 40. Todo el estudio fue realizado mediante una tarea conjunta entre la Universidad de Oxford e investigadores sudafricanos e independientes. Con referente al enrolamiento, en todo caso, es necesario agregar que fue realizado entre el 24 de junio y el 9 de noviembre del 2020, donde se examinó a 3.022 personas al inicio, en todo caso, del enrolamiento, pero solamente se incluyó para la aleatorización a 2.026 personas, ¿no? Además de esto, se evaluaron otros puntos muy relevantes que me gustaría dar a conocer, como son principalmente los procedimientos de prueba, la seguridad y las pruebas de SARS-CoV-2, ¿no? Que consistían prácticamente en la secuenciación del genoma completo y del ensamblaje, ¿no? La seguridad en realidad consistía en la reactogenicidad local y sistémica, ¿no? Dentro de los primeros 7 días y también a los 28 días posteriores a la inoculación de la primera o de la segunda dosis. Eh, el estudio en realidad consistía en, bueno, el procedimiento de prueba, mejor dicho, consistía en la aplicación de 0.33 a 0.5 ml según el lote que tenían de disponibilidad en el centro de la vacuna de Oxford AstraZeneca, ¿no? O también el comparador, en todo caso, que es el placebo, que consistía en 0.9% de solución de cloruro de sodio, ¿no? Ambos se inyectaron en el músculo deltoides. Y bueno, con referente principalmente a las pruebas del SARS-CoV-2, que consistía en la secuenciación del genoma completo y ensamblaje, pues lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿no? Es necesario también agregar que los datos de eventos adversos hasta el 15 de enero del 2021 se incluyen en este informe. También se le solicitó a los diferentes participantes del estudio que guardaran presencia en el centro donde se les realizó la inoculación de la vacuna o del placebo durante 30 minutos, ¿no? Y como bien les decía, con referente a las pruebas de secuenciación del genoma completo y del ensamblaje del genoma, pues bueno, consistía principalmente en pruebas de PCR, ¿no? Donde si el paciente en realidad presentaba algún síntoma relacionado con la enfermedad por SARS-CoV-2, tenía que acudir a alguno de los centros y también tenía que acudir periódicamente, ¿no? El criterio de valoración principal fue conocer la eficacia contra el COVID-19 sintomático, confirmado por la prueba de PCR con un inicio posterior a los 14 días.
después de la segunda inyección. Y dentro de los objetivos secundarios, en realidad, se encuentran conocer la eficacia frente a la enfermedad por COVID-19, leve a moderada, con un inicio mayor a 14 días después de la primera o segunda inyección, independientemente del estado serológico basal, ¿no? Además de eso, se realizó un análisis post-hoc para las poblaciones general y seronegativa. Es importante agregar que el objetivo principal del estudio en ningún momento fue pues, evaluar la eficacia de la vacuna de Oxford AstraZeneca frente a la variante B.1 351, ¿no? Fue un estudio secundario preespecificado, perdón, un objetivo secundario preespecificado que pues surgió a lo largo del presente estudio. Ahora bien, me gustaría dar a conocer, por ejemplo, los principales resultados que se dieron lugar en un enrolamiento del 24 de junio al 9 de noviembre, como bien lo mencionaba, y con un seguimiento hasta el 15 de enero del 2021, ¿no? Entonces, fueron 2.130 pacientes los que pues llegaron a examinarse, donde 104 fueron excluidos previos a la aleatorización porque eran pacientes pues con seropositividad para VIH, ¿no? Se llegó a estudiar a 2.026 pacientes ya, en todo caso, para la aleatorización, donde se asignaron 1.013 pacientes para el brazo de placebo y 1.013 pacientes para el brazo de la vacuna, ¿no? Dentro de esto también hubo diferentes exclusiones durante la ejecución del estudio, ya que los diferentes pacientes principalmente presentaban positividad para la proteína C reactiva, perdón, para PCR, ¿no? Entonces, durante todo el estudio se llegaron a excluir diferentes individuos también porque presentaban títulos de inmunoglobulina G en las diferentes pruebas y en los diferentes exámenes de rutina que se les venía realizando a los diferentes pacientes. Es en ese sentido que se llegaron a excluir de entre 62 personas en el brazo del placebo, ¿no? Como podemos observar aquí, y 52 en el brazo de la vacuna, ¿no? Teniendo así 951 pacientes que en realidad ya recibieron el placebo y 961 que ya llegaron a recibir la vacuna como tal. De igual manera, se llegó a excluir nuevamente en una segunda oportunidad a 53 pacientes en el brazo del placebo, principalmente porque fueron pacientes que recibieron una segunda dosis, cuando en realidad todavía no se debía inocular esta inyección, y también hubo una exclusión de 53 pacientes en pacientes pues que tenían también criterios para la exclusión durante el estudio, ¿no? Como recibir una segunda dosis, tener seropositividad, para IgG, entre otros. Quedando así 898 para el brazo del placebo y 908 para el brazo de la vacuna como tal, ¿no? Y por última vez, antes de realizar el análisis de eficacia primario, se volvió a excluir a pacientes porque también tenían, por ejemplo, criterios para exclusión, ¿no? Como bien les comentaba, cero positividad, mejor dicho, para inmunoglobulina G, para SARS-CoV-2, además de otros pacientes que, pues, bueno, fueron abandonando como tal el estudio. Un dato peculiar y llamativo fue el fallecimiento, en todo caso, de 2 pacientes que previo al análisis de eficacia primario, pues llegaron a fallecer, ¿no? Entonces, pues, bueno, fueron motivo para la exclusión del estudio como tal, y 24 pacientes solamente fueron excluidos para el análisis primario, ¿no? Donde quedaron en realidad 865 pacientes en el brazo del placebo y 884 pacientes en el brazo de la vacuna, ¿no? Donde solamente se tomó en cuenta a 717 pacientes y a 750 pacientes respectivamente, ya que durante el análisis, en todo caso, pues volvieron a presentar títulos de infección por SARS-CoV-2, entre otros, ¿no? Bueno, sería eso con referente a esta parte. Y pues bueno, pasamos a la tabla 1, en realidad, que son las características basales
de la población que contribuye al análisis de seguridad y de la población que contribuye al análisis del criterio de valoración principal de la eficacia, ¿no? Bueno, ustedes ahí pueden observar, por ejemplo, las diferentes variables cuantitativas que podemos observar aquí. Las más llamativas principalmente fueron la mediana de edad, que también lo vamos a ver un poquito más adelante, y también que, pues bueno, existían pacientes fumadores, ¿no? Ustedes pueden observar aquí pacientes fumadores, además de una prevalencia en pacientes obesos, ¿no? Entonces, sería eso lo más llamativo con referente a estos datos, además de un 3.1% del total de la población presentaba enfermedad respiratoria crónica. Entonces, serían esos los únicos datos relevantes con referente a esta primera parte de las características basales. Con referente a la seguridad, es necesario aclarar que los datos de reactogenicidad local y sistémica no sugieren incidencia de eventos adversos graves, o sea que la vacuna en realidad es segura, ¿no? Pero solamente se ha llegado a reportar, por ejemplo, una reacción adversa grave que consistía en realidad en la aparición de fiebre, ¿no? Una fiebre de 40 grados centígrados que pues resolvió a las 24 horas. No se sabe si se requirió de la administración de antipiréticos endovenosos u orales para la resolución, pero pues bueno, resolvió a las 24 horas. Entonces ese fue el único evento adverso grave, ¿no? Bueno, con referente a los resultados como tal, es necesario dar a conocer, por ejemplo, con referente a la inmunogenicidad, que posterior a la primera inoculación, ¿no? Los diferentes pacientes llegaron a presentar títulos altos de anticuerpos neutralizantes, ¿no? Y durante la segunda, en realidad, durante la segunda aplicación, 14 días después, pues los participantes en realidad presentaron títulos mucho más altos que otros estudios previamente realizados por los investigadores de Oxford AstraZeneca. Es necesario aclarar, por ejemplo, esta tabla, que es la tabla 2, donde se puede evidenciar, por ejemplo, la eficacia de la vacuna, ¿no? Creo que es la tabla probablemente más importante, porque aquí podemos observar nosotros ya el análisis y la respuesta, en todo caso, a los objetivos secundarios. Principalmente lo van a dividir ellos en diferentes grupos, ¿no? Aquí podemos observar, por ejemplo, el grupo de placebo de la vacuna, y aquí en todo caso se encuentra la eficacia de la vacuna, ¿no? Podemos observar principalmente que aquellos pacientes con una enfermedad de leve a moderada que llegó a comenzar 14 días después de la segunda inyección, pues llegaron a presentar una eficacia del 21.9% con un intervalo de confianza del 49.9% al 59.8%, lo cual obviamente no se considera estadísticamente significativo, ¿no? El segundo, pues, consistió en realidad en el objetivo preespecificado del cual les comentaba, que consistía en la enfermedad de leve a moderada asociada con la variante B.1.351, con un inicio mayor a los 14 días después de la segunda inyección. Es necesario aclarar que estos pacientes, pues, durante el enrolamiento y durante la aleatorización, tuvieron títulos negativos, ¿no? E incluso previos al análisis primario también continuaban teniendo títulos negativos de inmunoglobulina G, por ejemplo, ¿no? Y este fue pues uno de los resultados en realidad que pues hoy en día se está cuestionando bastante, con un 10.4% de eficacia, con un intervalo de confianza del 76.8 al 54%, menos 76.8, corrijo, lo cual obviamente no se considera estadísticamente significativo, ¿no? De igual manera podemos observar aquí, por ejemplo, que en aquellos pacientes que cursaron con una enfermedad de leve a moderada con un inicio mayor a los 14 días después de la segunda inyección, independientemente el estado serológico de los pacientes durante el enrolamiento o previos al
a la aleatorización, pues llegaron a tener, por ejemplo, un 10.6% de eficacia con un intervalo de confianza de menos 66.4 a 52.2, lo cual continúa considerándose que no es estadísticamente significativo, ¿no? Y bueno, por último, con referente al tema eh, perdón, se me fue. Pero bueno, este fue el último resultado, por ejemplo, que ya se dio a conocer con referente a aquellos enfermos que presentaban una enfermedad de leve a moderada, ¿no? Con un inicio mayor a 14 días, ¿no? Pero que solamente recibieron una dosis y que se les realizó, por ejemplo, un seguimiento al 31 de octubre del 2020, ¿no? Estos pacientes, obviamente, no fueron infectados como tal con la variante B.1.351 y es probable que hayan sido infectados, por ejemplo, con una variante muy parecida a la del Reino Unido o, en todo caso, la variante del Reino Unido, ¿no? Y pues bueno, estos pacientes demostraron una eficacia del 75.4% con con un intervalo de confianza del 8.9 al 95.5%, ¿no? Lo cual sí se considera estadísticamente significativo. Y aquí hay un dato muy interesante y relevante donde la mediana del seguimiento en el estudio fue de 156 días, ¿no? Es por eso probablemente que pues en la actualidad se mencione que los diferentes pacientes están, bueno, los datos en realidad fueron desactualizados, lo cual podría sugerir probablemente más adelante un sesgo, ¿no? Pero obviamente que todo esto lo darán a conocer los autores en comunicados posteriores. Aquí podemos observar, por ejemplo, el gráfico de Kaplan-Meier de la vacuna, de la eficacia, en todo caso, de la vacuna Oxford AstraZeneca contra la enfermedad sintomática de la COVID-19, ¿no? De gravedad leve o moderada. En ningún momento se consideró grave, ya que, pues bueno, no llegó a causar el ingreso a una unidad de cuidados intensivos, por ejemplo, la infección por este virus, ¿no? Después de las dos dosis en comparación con placebo, ¿no? Y aquí nuevamente podemos observar, por ejemplo, donde obviamente el placebo, la eficacia del placebo versus a la eficacia de la vacuna son prácticamente similares. Bueno, y por último, ya para concluir, me gustaría dar a conocer el riesgo de sesgo con referente a algunos puntos importantes. Primeramente, con la aleatorización. Fue un estudio aleatorizado. Es en ese sentido que pues, presenta un bajo riesgo de sesgo. El ocultamiento de la asignación. En todo momento se llegó a tener un cegamiento en esta parte, ya que se contó con la participación de investigadores independientes externos al equipo investigador que no conocían en realidad el proceso de aleatorización y tampoco la asignación de los diferentes grupos para los diferentes brazos. Es en ese sentido que pues presenta un bajo riesgo de sesgo, además del cegamiento de los pacientes, ¿no? Con el uso del placebo, donde presenta también un bajo riesgo de sesgo. Con referente al cegamiento del personal de salud y de los evaluadores de los desenlaces, este es un punto que nos llamó bastante la atención, ya que menciona el cegamiento, además de una evaluación externa sobre la eficacia y los datos de seguridad, ya que esto fue controlado por un comité independiente de igual manera, pero no dieron a conocer mayores detalles sobre cómo se realizó todo el procedimiento, ¿no? Entonces aquí existe un riesgo de sesgo poco claro en realidad. Y con referente a las pérdidas o a las exclusiones, en todo caso, durante toda la elaboración del estudio, pues se llegó a excluir a 277 personas de 2026, y lo cual representa en todo caso el 13.7%. Como último, me gustaría agregar simplemente que el objetivo principal no estaba destinado a conocer o a evaluar, en todo caso, la eficacia de la vacuna AstraZeneca, Oxford AstraZeneca frente a la variante B.1.351, ¿no? El cual, pues bueno, fue un objetivo secundario que surgió durante el estudio, durante el ensayo clínico en realidad que se venía realizando.
Y bueno, ya para ir cerrando con unas breves conclusiones, es necesario aclarar que la eficacia de la vacuna de Oxford AstraZeneca tuvo una eficacia del 10.4% frente a la variante sudafricana. Es necesario también aclarar que no se observaron casos de hospitalización por COVID-19 grave en el grupo de placebo o vacuna. La mediana de edad fue 30 años. Probablemente esa fue la causa, además de otros factores demográficos, y por tanto no sabemos la eficacia para reducir hospitalizaciones y muertes, ¿no? Para ya dar paso a los panelistas, me gustaría simplemente dar a conocer uno de estos párrafos con los que cierran los autores del presente estudio, donde se espera que la resistencia relativa a las respuestas de anticuerpos neutralizantes humanos sea una característica del coronavirus pandémico en los próximos años, como resultado de la presión sobre el virus para seleccionar variantes que puedan transmitir a pesar de la inmunidad después de una infección natural o vacunación, ¿no? Entonces es importante promover pues la vacunación, pero es importante también saber que mientras no exista pues probablemente una vacunación y una inmunización a gran escala, pues probablemente las variantes, ¿no? Nos sigan atacando y pues agravando la situación de la pandemia. Bueno, muchas gracias por la oportunidad. Ahora sí doy paso a los panelistas. Eso sería todo. Listo. Muchas gracias, Marco, por presentarnos el resumen de este estudio. Bueno, como siguiente parte vamos a dar pase ya a los panelistas. Vamos a tener o vamos a dividirlo en dos partes, la apreciación de ellos. La primera parte sería acerca de los sesgos y aspectos metodológicos del estudio. Quisiéramos que nos comenten algo respecto a esto. No sé si el doctor Montenegro podría comenzar, por favor. Hola, buenas noches. Sí, creo que esto era más algo así tipo conversado. Ujú. Sí, no sé, Álvaro. Bien, Sí, lo que, claro. claro, eh, creo que el artículo ha sido expuesto bastante claro, ¿no? Hay que mencionar, pues, ¿no? Que llama la atención en cierta medida el hecho de que eh, no han habido casos graves, ¿no? Reportados. Esa es una primera observación. No es algo, digamos, que esté dentro de la parte metodológica, pero es una observación que sí llamaría la atención por el hecho de que si no ha habido el análisis de casos severos, pues que la variante puede de que tenga un comportamiento, este, digamos, de mayor contagiosidad, pero su grado de severidad no sea tal, o está relacionado a que el estudio se realizó en una población totalmente diferente, ¿no? Que tiene más del 60% la población raza negra, ¿no? Tiene una población con un porcentaje mayoritario de personas fumadoras. Es que de repente estas variables estarían relacionadas con estos resultados. Y si Y es una vemos, población joven también, pues, ¿no? Él tiene una mediana de 30 años de edad. claro, ¿no? Y si vemos así de manera somera, sería necesario de repente preocuparse por vacunar por la variable misma, debido a que, o sea, los casos que se han analizado son leves o moderados, y no necesariamente se ha visto severidad en ambos grupos, tanto en el placebo como en el caso de vacuna, ¿no? O es que en realidad puede generarse dudas por la ausencia de estos resultados, ¿no? Que esa sería la otra observación, ¿no? Que si estamos hablando de una nueva variante que tiene mayor tasa de contagiosidad, es bien raro en un grupo tan grande de seguimiento en el punto de la ola en el que ha sido estudiado, no se puedan encontrar estos hallazgos en ninguno de los dos grupos, ¿no? O sea, no sé qué opinas, Álvaro, al respecto.
Buen punto. Bueno, de hecho, aunque el seguimiento fue largo, fueron más de 100 y pico días de mediana de seguimiento, es uno de los estudios con seguimiento más largo reportados hasta ahora. El número de casos que se reportó en cada grupo, ahora acá lo tengo, fueron 23 casos en el grupo placebo y 19 en el grupo vacunas, ¿no? Y Claro, todos fueron leves leves o moderados, ¿no? O sea, de los para leves, esta variante, ¿no? claro, de los leves fueron 15 de la vacuna y 17 en el placebo, y moderados 4 de la vacuna y 6 en el placebo, o sea, Ah, ya, perdón. Ujú. entonces, o sea, claro, en total hace 23 y 19, ¿no? Claro, ajá, y ahí sí uno podría esperar que entre más de 20 casos alguno tenga que hospitalizarse o algo, ¿no? Pero no hay ninguno que haya sido severo, así que ahí estamos ante esta duda, ¿no? De, ok, sí o sí, para ver severidad, para ver la eficacia en severidad o en hospitalización o en muerte, necesitaban una muestra muchísimo más grande, ¿no? Y por otro lado, qué tan, como tú dices, ¿no? Qué tan letal, qué tan presta a la severidad es esta variante, ¿no? La verdad Claro, es que ahí sí, me parece que sí hay algunos estudios sobre ello, pero son bastante limitados en cuanto a la variante sudafricana propiamente, ¿no? Más ha claro. habido esta cuestión, esta preocupación con respecto a la eficacia de diversas vacunas ante esta Claro, variante. iba más para el hecho práctico, ¿no? Porque, o sea, los resultados, si bien no aportan, tendrían una repercusión en cuanto a la parte práctica de la aplicabilidad de la vacunación con este tipo de vacuna, debido a que, o sea, no se reportaron tanto ni en placebo ni en control de vacunas se reportaron casos severos, ¿no? Que es justamente lo que más temor da, ¿no? O sea, en términos pragmáticos, ¿tendría algún tipo de repercusión saber de que no es tan efectiva para esta variante o no existe diferencia vacuna o no vacuna para esta variante? ¿No? Eso era más que nada digamos, la pregunta que me salió a la mente después de que revisé los datos así de manera grosera, ¿no? No sé cómo Sí, no, lo buen punto. Lo otro es que esta variante ya se ha posicionado bastante en Sudáfrica, ¿no? Un país y una región en la cual la mortalidad de esta, creo que ya va en su tercera ola, no es que parezca menos letal puesta la mortalidad que se está observando, ¿no? Pero bueno, claro, se necesitaría hacer más estudios para poder determinar qué tan letal es, qué tan necesario es tener alguna vacuna propia para esta variante. o, Eh, o lo es otro es algo, O lo otro es perdón. que, sí, perdón, lo otro es que en relación a los resultados de mortalidad reportados en la población que no guarda relación con este seguimiento, también daría muchas dudas en relación a los resultados encontrados, ¿no? O sea, porque no han reportado, en este caso, casos severos. Esa también sería otra cosa, ¿no? Que podría generar dudas al respecto, ¿no? Claro, ellos, los del estudio mismo, en la discusión, justifican no haber encontrado casos severos porque, bueno, uno, encontraron pocos casos, y dos, eran pacientes jóvenes, ¿no? Sin muchas comorbilidades, pacientes de 30 años, pues sí, ¿no? Uno dice, bueno, es lógico que mayormente tienen tal vez síntomas leves o son subsintomáticos y la mayoría no va a ir para un grado severo, ¿no? Entonces, por ahí pues hubo esta cuestión que ha impedido que tengamos esa información para los severos. Y sí, es un punto importante ahí. A ver, para ir sacando otros puntos, otro punto relevante que me pareció acá es esta cuestión de que este estudio parece bien arreglado. Este A estudio, esa de iba el hecho, comentario. sí, o sea, si ven los criterios de inclusión y de exclusión y esta figura uno gigante en la cual van excluyendo pacientes por cualquier causa, uno se da cuenta que en verdad el análisis principal de ese estudio estaba hecho para que le diera el máximo de los beneficios a la vacuna, ¿no?
no es un típico análisis de intention to treat en el cual ya, o sea, metes en el grupo expuesto, aunque no haya recibido vacunas, o aunque haya recibido solamente una de las vacunas, como que si está aleatorizado, lo metes ahí, ¿no? No, aquí solamente entraban los que habían recibido las 2 vacunas y no se habían enfermado hasta el día 14, o sea, una cuestión bien específica, exquisita, ¿no? Incluso sacan a los VIH positivos, que luego por ahí en otros lugares ha habido críticas sobre eso, porque un gran porcentaje o un importante porcentaje de las personas en esas regiones pueden tener VIH positivo, ¿no? Entonces, ¿por qué excluirlos tan ligeramente, ¿no? Entonces, por ahí creo que han pecado un poquito de querer buscar la cifra más conveniente para ellos, por ahí, ¿no? Y aún así no les ha salido. Claro, y eso explica justo los intervalos, ¿no? Que van de menos, de recontra menos a más, ¿no? Entonces, eso también llama mucho la atención, ¿no? Sí, pues sí, Bueno, su potencia estadística todavía no ha sido la óptima, ¿no? Que de hecho, ¿no? Enfrenta 700 versus 700. Recordemos que los otros estudios enfrentaban 10.000 versus 10.000, o sea, claro, es muy análisis pequeña pequeño. la población para esto, ¿no? Eh, eso sí tiene mucho que ver, ¿no? Ujú. Luego, claro, es que este es el subanálisis que hacen en el grupo de Sudáfrica, ¿no? En el brazo que hacían en Sudáfrica, ¿no? Y eso sí lo resaltó ahí Marco cuando expuso varias veces que realmente esto no estaba diseñado para ser así, ¿no? Esto no estaba diseñado para que realmente sea un estudio propio de la variante sudafricana, sino que era parte del ensayo general. Y dijeron, ah, mira, ya que hay una variante sudafricana, vamos a hacer un ensayo puntual para la variante sudafricana. Y claro, al no estar diseñado realmente para eso, pues hay ahí algunos huecos, ¿no? No alcanza la potencia estadística, los criterios de inclusión y exclusión son súper raros. Y bueno, finalmente habría que entender cuáles son las implicancias de esto, ¿no? Como tú mencionas, ¿qué implicancias tendría para países tan lejos de Sudáfrica, ¿no? Como los nuestros, en los cuales en Perú no hay una vigilancia genómica todavía estable. Los pocos datos que hay, que por ahí han soltado por aquí y por allá, algunos grupos con las limitaciones que han podido tener, me parece que todavía no han reportado la variante sudafricana. Sí está reportando que la variante brasileña está bastante alta, ¿no? Pero bueno, la que más preocupa en cuanto a la eficacia de las vacunas es la sudafricana, ¿no? Claro, y bueno, en realidad tiene mucho que ver con el tipo del virus, ¿no? Ese es un aspecto, ¿no? Y generalmente podríamos pensarnos, si nos vamos a la parte teórica del mecanismo de acción de las vacunas, ¿no? Eh, de todas maneras, a pesar que es una tecnología basada en vectores, necesitan un antígeno de espiga, ¿no? Eh, para que puedan desarrollar una respuesta inmunológica, ¿no? Y si de repente eh, la variación o la variabilidad se da a nivel de este antígeno, es probable que la presencia de anticuerpos neutralizantes sea no adecuada con estos cambios en estas poblaciones de nuevas variantes, ¿no? Podría ser esa una hipótesis, una teoría, ¿no? Que no ocurriría de repente con las vacunas RNA mensajero, ¿no? Y que en cierta medida guarda relación el hecho de la eficacia que se tiene, por ejemplo, con estas, ¿no? Para las diferentes variantes. Ah, interesante. De hecho, hay este debate, ¿no? De cuál es la vacuna que mejor resistiría a las variantes. No sé si tienes alguna opinión formada sobre eso. Bueno, en realidad la respuesta más acertada sería que quien dice que puede tener la respuesta está equivocado, ¿no? Yo creo que estamos, bueno, la mayoría de estudios en vacunas, y eso siempre lo digo, no pasa del año de seguimientos, ¿no?
y eso es algo que tenemos que tomar en cuenta, ¿no? El uso por emergencia no implica de que la vacuna es efectiva y con eso ya te liberaste de por vida, sino que los estudios siguen, los seguimientos siguen para ver cómo va esta persistencia de inmunogenicidad a largo plazo también, ¿no? O sea, independientemente de ello se está utilizando por la gravedad de la pandemia, pero no es que ya se tengan resultados concluyentes y que todo esté terminado, ¿no? Estamos aprendiendo conforme caminamos, ¿no? Y creo que ahí tenemos que saber muy bien de que dependiendo del tipo de mecanismo van a haber diferentes formas en las cuales se va a desarrollar la respuesta inmunológica. No creo que sean todas de la misma forma. Entonces ahí tenemos que ir viendo cómo es que se van desarrollando, ¿no? Tenemos vacunas con formas inactivadas, como la de Sinopharm. Tenemos las que son con componentes antigénicos, con vectores, como la que es de AstraZeneca, Johnson y Johnson, ¿no? La Gamaleya, que es la rusa, ¿no? Y las que son RNA mensajero, que son Pfizer, Moderna y ahora CureVac, ¿no? Que estamos enrolando incluso, ¿no? Punto aparte, conflicto de interés, dentro de mi centro de investigaciones hemos llevado a cabo el estudio de Johnson y Johnson y también estamos llevando el estudio de vacunas de CureVac, ¿no? Así que no es cherry, no es más que nada información adicional, ¿no? Aquí la vacuna que llegue más antes creo que es la mejor y por eso que iba al hecho de si no han reportado casos severos con esta variante, o es que hay tanta diferencia en la parte práctica, de acuerdo, solamente de acuerdo a este paper, en limitar la vacunación o no, porque si es que ni en el placebo ni en el no placebo ha habido presencia de casos graves, podría prestarse a dudas, o podría prestarse a dudas de que en realidad estos datos guardan algo más que lo ya presentado y tendrían que evaluarse más detenidamente para ver si es que no hay algo más escondido ahí, ¿no? Eso sería lo que quedaría a la duda todavía, ¿no? Sí, pues es cierto. Te lo preguntaba también porque hay esta cuestión que de hecho en la discusión de este paper se ve bastante cómica cuando comienzan a querer defender esta vacuna y comienzan a echarle tierra a la de Johnson. Esta discusión en verdad me ha sacado varias risas involuntarias. Y ahí entran en esa discusión teórica, ¿no? En la cual dicen, no, que las vacunas de virus inactivado, por ejemplo, como tienen varias partes del virus, porque es casi todo el virus que se mete ahí, ¿no? Crean anticuerpos ante más partes del virus, así que las nuevas variantes tendrían menos efecto, ¿no? O sea, habría menos posibilidad de que esas vacunas pierdan eficacia contra nuevas variantes, ¿no? En cambio, que las vacunas que solamente sintetizan una parte de la proteína Spike, pues no tienen esta ventaja, ¿no? Y por ahí hay disquisiciones teóricas sobre eso, ¿no? Que como tú bien dices, y creo que sí, comparto eso, no vamos a poder afirmar o negar hasta que salgan los ensayos de estas vacunas en otras variantes, ¿no? Y ojalá que alguno salga en la variante peruana, ¿no? Felizmente se están haciendo algunos ensayos en Perú, ¿no? A pesar de no saber realmente qué variantes circulan aquí y no saber realmente si es que tenemos nuevas variantes peruanas, que es posible realmente, ¿no? En lugares donde ha habido mucho contagio, tipo Manaus, Nueva York, Sudáfrica, pues han nacido, se han mutado variantes muy importantes a veces por mayor contagiosidad y a veces porque son más resistentes a ciertas vacunas, ¿no? Entonces, en Perú, que ha sido otro de los epicentros, es muy posible que también haya pasado algo eso, ¿no? Ojalá que pronto tengamos algunas noticias sobre el análisis genómico de lo que está pasando aquí, ¿no? Y que tal vez pueda explicar diferencias de eficacia que hay de vacunas en otros lugares en comparación con lo que hay aquí, ¿no? Claro, Tal vez por ahí esté algo de lo de Sinopharm, ¿no? De por qué en otros lugares tuvo una eficacia alta y aquí pareciera que no es tanto. claro, en realidad todas esas investigaciones llegan a ser ya de un componente de compromiso nacional, local,
¿no? Porque en realidad se puede ver que hay variabilidad, no es todo tan similar como en otros escenarios, ¿no? Y bueno, eso es algo que también requiere el apoyo de los participantes, ¿no? Muchas veces cuando uno piensa que va a un ensayo y dice, voy porque quiero vacunarme, ¿no? Porque es un beneficio personal, pero en realidad no es tanto así, ¿no? Sino más es algo que va a un fin más colectivo, ¿no? Y a veces no se entiende así, ¿no? Eh, entonces, definitivamente los estudios, tanto de vacunas, los estudios de las variantes, los estudios para buscar evidencia en relación a las medidas que se tienen que tomar son necesarios, pero muchas veces no se ve de esa manera, ¿no? Se ve como que hay un componente personal, de fondo, más que colectivo, ¿no? Y eso es lo que no nos permite avanzar porque no tenemos datos, ¿no? Eh, eso es lo que está pasando, ¿no? Sería bueno que de repente se organice mejor la información, se pueda llevar a buen puerto. eh, Todavía estamos en un punto en el que podemos hacer eso, ¿no? Y esperemos que vaya así, pues, ¿no? Y de eso depende nuestro futuro realmente, porque si estamos tan a ciegas, o sea, no sabemos cuáles son las variantes que hay aquí, no sabemos la eficacia de las vacunas contra las variantes, no sabemos si estamos bien con las vacunas que estamos o necesitamos otras, que ahora todos los países están más o menos así, ¿no? A ciegas, ¿no? Pero ya varios están corriendo planes de análisis genómicos masivos que les van a permitir tener respuestas pronto, ¿no? En Claro. Perú tengo entendido que Concitec acaba de dar algo de presupuesto para eso, pero igual sigue siendo bastante escueto, ¿no? Necesitamos tener esos temas en serio porque si no, luego no vamos a tener mucha evidencia para tomar decisiones, ¿no? Y puede ser fatídico. Y Sí, esto es relevante. Justo creo que sí estoy compartiendo la pantalla con una tablita. Creo que sí, porque Sí, este es de un paper que salió, me parece que ayer o anteayer en New England también, en el cual es como una editorial o una revisión de las variantes. Oye, hay varios papers que hacen más o menos lo mismo, y bueno, casi cada semana sale una. Y te habla de las vacunas, su eficacia y contra la variante sudafricana, cuánto es la eficacia que están estimando, ¿no? Entonces, y aquí vemos esas diferencias grandes, ¿no? Una grande es esta, la de AstraZeneca, la que hemos visto, ¿no? Que su eficacia en las variantes previas, bueno, era 67 o hasta más por ciento. Sin embargo, en la sudafricana llega a ser 22 con un intervalo de confianza bien amplio, como hemos visto, y con un estudio como el que hemos visto en el cual han arreglado todo bien bonito, con varios criterios de inclusión, exclusión así, como para que les dé lo máximo que puedan, ¿no? un 22 que puede ser un efecto menos 40, ¿no? Como puede ser un efecto 59, ¿no? Más 59. Sí, pues, ¿no? Eh, Oye, no, y menciona aparte el ver cómo han intentado en ese estudio colocar los criterios de inclusión y exclusión que les convienen para sacar esta cifra. Me hace pensar en el lío en el cual está ahora AstraZeneca por haber sacado un comunicado de prensa con una eficacia global, ya no en esta cepa, sino en esta variante, perdón, sino la global, con cierto número y que luego fue desmentido a los pocos días y ahora están diciendo que tienen 24 horas para que corrijan este número porque habían hecho un cálculo que solamente incluía una subpoblación o algo así, ¿no? Entonces, parece que los estadísticos de AstraZeneca están como que muy ansiosos por mostrar un resultado bueno, que ya, o sea, el que tenían, el que parece que va a salir como corregido ya era bastante bueno, pero queríamos ver uno aún un poco mejor, ¿no? Y luego de leer este paper me parece que han seguido un poquito esa misma lógica, ¿no? Pero Sí, bueno, para acabar con esa idea, pues para la de Novavax, también hay una nota de prensa, aún no sale el estudio en la variante sudafricana, que cuenta que la eficacia de lo que era 89% baja a 49%. Y por último, para Johnson y Johnson, lo que hay es la documentación que presentó a FDA, donde hay un subanálisis para la variante sudafricana,
donde no coloca la eficacia global, solamente coloca la eficacia para casos severos. Claro, Me claro, parece que... este subanálisis es bien interesante porque hicieron evaluación de casos severos, esto es casos severos, y lo otro que lo hicieron fue por regiones, ¿no? O sea, el mejor análisis, o bueno, el mejor resultado me parece que fue a nivel de Norteamérica, ¿no? Pero para lo que es Sudamérica y Sudáfrica fue mucho menor, ¿no? Pero por encima del 50%, y esos casos severos, ¿no? Eso sí, este, tuve la oportunidad de, de conocer ese resultado, ¿no? Pero sí, vi que había una diferencia. Ahora, ¿por qué? Bueno, también hay otro asunto, ¿no? Que el ensayo se estaba dando entre picos de ola en la parte de Norteamérica, y cuando ya ingresó a Sudamérica, por ejemplo, estamos empezando el pico este, de la, de la La segunda. segunda. Ah, claro. Entonces, no, perdón, el pico de la primera, perdón, ¿no? Entonces, eso es lo que puede estar pasando, ¿no? Con, si hay más casos, si hay más prevalencia, es esperable que tú vas a encontrar mayor número de casos positivos en ambos grupos, y también vas a encontrar más casos de severidad, ¿no? Es por eso que me llama mucho la atención que en este subanálisis que hemos leído, no encontremos casos severos, y dice que se realizó dentro del pico de la ola, ¿no? Y eso sí, sí llamaba mucho la atención, ¿no? Ah, cierto. Yo se lo atribuía más a la edad, ¿no? Y es que sí, o sea, en otros ensayos la edad mediana era relativamente mayor, ¿no? Aquí 30 años es como que realmente los voluntarios han sido bien jóvenes, ¿eh? Para que la mediana sea 30, ha habido varios veinteañeros, o sea, la mitad tuvieron menos de 30 años, ¿no? De los voluntarios. Claro, sí, pues. ¿Sí? Qué buena participación hay de, de los jóvenes. Lo otro, que si era en una población que tiene alta prevalencia de VIH, hubiera sido muy interesante que se haga el subanálisis no sin retirarlos, sino solamente de esa población que, a pesar de que dentro de los criterios de exclusión llegaron a pasar y tuvieron la infección, pudieron seguirlos, ¿no? Porque, o sea, es una población que de todas maneras sería interesante saber cómo es que actúa la vacuna en el ensayo, ¿no? Aunque la mayoría Sí, de ensayos, como te digo, no es que sea un factor este, de prejuicio, pero o sea, sí es uno de los criterios que en estudios de vacunas no se toma en consideración a esta población. Pero si es que hubo la posibilidad de seguirlos, como tú dices, por intención de tratar, hubiera sido interesante ver esos resultados. ahí sí tenía una duda, porque recuerdo que en el de Pfizer y en el de Moderna por lo menos sí incluyen VIH y Fresh. No se hacen lío con eso, ¿no? Son parte de su población, así como hipertensos, diabéticos, etcétera, VIH, ¿no? Pero en este caso no sé si han tenido una razón válida para excluirlos, ¿no? Me imagino, es un tipo de vacuna de vector viral, ¿no? Y no sé si eso tenga algo que ver, ¿no? No sé si por ahí tienes alguna información sobre ese tema. Sí, ahí me cogiste, ¿no? No podría decirte, pero o sea, claro, las otras son RNA mensajero, no tiene algún efecto que pueda estar relacionado, pero también las ADN, bueno, por el vector viral, pero no tendría razón de ser. Lo que sí sé, que por convencionalidad no se suelen incluir estos grupos que pueden tener alteración en el componente inmunológico. Claro, que bueno, para mRNA, para los mRNA, sí me sorprendió que los hayas incluido con tanta frescura, ¿no? Y bueno, de cierta manera tenía lógica porque eran parte de la población a la cual necesitaban llegar, ¿no? Claro. Pero bueno, en ese estudio, por ejemplo, no, y eso ya da que pensar, ¿no? AstraZeneca está haciendo su análisis medio raros. Que tal vez tengan su lógica, ¿no? Pero ahí no lo han esclarecido por lo menos. Claro. Y otro tema que quería traer a colación es justo tú lo mencionaste hace poco, esta cifra mágica del 50% de eficacia, ¿no? O sea,
en un punto OMS dijo, ok, para vacunas así necesitamos por lo menos un 50% de eficacia para prevenir cualquier tipo de enfermedad, ¿no? Leve, moderada, severa, ¿no? Y pues todos se lo han tomado a pie juntillas y todos están buscando llegar a ese 50%, ¿no? Incluso hay estos comentarios de, uy, tiene 48, no, sorry, chao, ¿no? Y, no, uy, tiene 51, ah, ya, qué bien, ¿no? Cuando me parece que la lógica que había detrás de esto ha cambiado un poco, ¿no? La lógica, entendía yo, detrás de pedir un 50% de eficacia, era llegar a la inmunidad de rebaño. Era vacunar un porcentaje tal que la transmisión se disminuya tanto que se pueda controlar con un rastreo mucho más simple, ¿no? Claro, creo que va más Ahora, para eso, ¿no? Pero, o sea, ¿por qué 30? ¿Por qué 50? ¿Por qué no 80? ¿Por qué no? Ese es el asunto que va a depender, claro, nunca hay números mágicos, ¿no? ¿no? O sea, Pero lo que yo creo es que ahora esto ha cambiado, porque uno, tenemos variantes nuevas que sabemos que pueden tumbarnos esa eficacia, y dos, tenemos varios tipos de vacuna, cada una con sus fortalezas y sus debilidades, no más allá del porcentaje, ¿no? Entonces, creo que ahora más a lo que vamos a tener que apuntar, siendo realistas, ya no es a tanto a conseguir una inmunidad de rebaño, sino a tener, o cuanto antes, poder inmunizar a la gente para que haya menos complicaciones, menos muertes, menos hospitalizaciones, desaturar así el sistema de salud y dar respiro para poder pensar en otras estrategias, ¿no? Dado el surgimiento de esas nuevas variantes y todo esto, la inmunidad de rebaño se ha alejado más, ¿no? No quiere decir que sea imposible, pero se ha alejado más, ¿no? Entonces, ya no estamos tan cerca y ahora nuestra necesidad inicial, primaria, es, oye, lo que yo quiero es que no se compliquen, que no fallezcan, así que ahí tengo que dar, que dirigir mis intervenciones, ¿no? Y todas las vacunas, así tengan una eficacia para enfermedad sintomática baja, tienen una eficacia para enfermedad severa o fallecimientos bastante alta, ¿no? Cercana al 100%, ¿no? Por lo menos en las variantes usuales, ¿no? Entonces creo que esta discusión de eficacia de enfermedad sintomática, que es más de 50 o es menos de 50, ya no hace mucho bien, ¿no? Y me sorprende que la OMS todavía no haya por ahí dado otra, otra óptica a este asunto. O no sé, ¿tú cómo ves este tema? sí, en realidad hasta ahorita sigo preguntándome de dónde salió ese número, ¿no? Pero bueno, son convencionalidades que se han dado, o sea, imagino que también hay historia de por medio de vacunas previas, ¿no? Y se han puesto siempre estas convencionalidades en algún momento, ¿no? Creo que la idea es tratar de buscar objetivos, más que nada por eso que ponen los números, pero lo que sí tiene que verse es que se procure en la mayoría tener el mejor efecto para evitar casos severos, ¿no? Que es lo que no se quiere que ocurra, ¿no? Eh, por eso que me llama mucho la atención los resultados del estudio, ¿no? Muy particular. Sí, pues, y es como intentar armar una rompecabezas con piezas bien soltitas, ¿no? Por aquí hay un paper sobre ese tema, por aquí hay un paper sobre ese otro tema, y pucha, armarlo ahora es como que estamos mirando una figura con muchas piezas faltantes, ¿no? Pero igual, pues, la idea es tomar decisiones con estas piezas faltantes. Claro. Otro tema interesante era, a ver, no sé si se ve ahí esta imagen que estoy compartiendo, uy, creo que voy a habilitar para hacerla más grandecita. Ya finalmente tenemos estudios que ya tienen un tiempo de seguimiento mayor, ¿no? Inicialmente FDA para aprobación de las vacunas les pedía una mediana de 2 meses de seguimiento, lo cual me parecía lógico para seguridad, ¿no? Para ver que no haya un efecto secundario grave a los 2 meses, y suponiendo que luego de los 2 meses no iba a haber nada grave, ¿no? Pero para eficacia quedaban dudas, ¿no? Como que ese será el mejor tiempo. Y aquí, por ejemplo, hay una cuestión que me sorprendió bastante, y es que esto sigue más o menos, o sea, aunque la mediana de seguimiento es poco más de 100 días, bueno, aquí se ve todo el seguimiento hasta más de 150 días. Y miren que si el corte se hubiera hecho a los 120 días, aquí, ¿no? Ojalá que se vea el mouse,
hubiera parecido que la vacuna tenía realmente muchas menos infecciones que el placebo. Y es una cuestión más académica, ¿no? Pero nos hace ver bien que a veces hay una primera potencial o supuesto beneficio que luego se convierte en nada, ¿no? De hecho, al final la vacuna parece que tuvo más casos que el placebo, ¿no? Incluso, bueno, esto es ya por un artificio de las censuras, pero bueno, o sea, como se ve, pues el punto de corte importa bastante, ¿no? Y esto nos da que pensar, ¿no? Y esos estudios de Pfizer, de otras vacunas, ya tienen que haber seguido durante más días a sus pacientes, ¿no? A sus poblaciones, a sus voluntarios. Hay que estar muy atentos a las siguientes publicaciones, ¿no? Para ver qué pasa con la eficacia luego de los 100 días, ¿no? Claro, ese es el quique del asunto cuando empezaron a aparecer los estudios preliminares y el hecho de que empezaron por los medios y todo, es eficaz, es muy buena, ¿no? Y con Pero, números todavía. claro, y con números, ¿no? Previene el 100%, ¿no? Pero bueno, tu 100% está de 0 a 100, ¿no? No, el asunto es que está bien los estudios preliminares y tratan de ver con densidad de incidencia, que es lo que también han tratado de hacer acá, pero eso se ve de un seguimiento de 1 mes, 2 meses, 3 meses, ¿no? O sea, es un seguimiento a corto plazo en términos prácticos, a pesar de la elevada densidad de incidencia, porque la densidad de incidencia se calcula por el mayor número de personas en corto periodo de tiempo de seguimiento. Entonces ahí tranquilamente uno puede pecar de decir, bueno, sí se ha encontrado que es bueno, pero si tú le sigues a un grupo de personas, aún así sea 1 millón en 1 mes, probablemente no encuentres lo mismo que si lo sigues en 6 meses, que lo sigues en 1 año, ¿no? Por eso que de todas maneras estos resultados de los estudios que están haciendo seguimiento a estas primeras cohortes son necesarios de poder evaluar para ver cómo es que se ha ido presentando en términos globales la presentación de casos severos, casos moderados, reinfecciones, ¿no? Y ver si es que la inmunogenicidad persiste en el tiempo, ¿no? Entonces, por ahí va también otro asunto de no simplemente poner un número y decir esto es bueno o no, sino también hay que ver todo el contexto, ¿no? Me parece, no sé si me equivoco estadísticamente, Álvaro. No, sí, sí, de acuerdo totalmente. Y esto sí se me hizo primero gracioso y luego preocupante, ¿no? Esto de que haya tanto fervor por los números, ¿no? Que decían, Pfizer tiene 95% de eficacia y Johnson tiene tanto por ciento y no sé cuál tiene tanto, ¿no? Uno, como si esos números fueran puntuales, cuando no tienen un intervalo de confianza. Dos, como si hubiesen medido el mismo outcome. Cuando no, por ejemplo, Johnson mide otros síntomas, Pfizer mide otros síntomas, y es lógico que los porcentajes van a ser distintos porque si uno para diagnosticar COVID requiere, por ejemplo, 3 síntomas más PCR, entonces ya es un paciente que no está tan leve, ¿no? Y otro estudio requiere solamente un síntoma más PCR, uy, este estudio pues puede que incluya casos más leves y por tanto su supuesta eficacia se vaya a diluir, ¿no? Y Claro, por por otro ejemplo, lado, pues tenemos a las variantes, ¿no? Entonces, si no sabemos qué variante tenemos acá y no llegamos al detalle de entender el tiempo de seguimiento ni la definición de caso de cada estudio, no tiene sentido comparar porcentajes. así es, ¿no? Y por ejemplo, ahí también sería importante, ¿no? Si todos pusieran, ¿no? En vez de leve, moderado, aunque creo que sí lo operacionalizan, ¿no? Colocar infección con desaturación, ¿no? O sea, Ah, porque bueno. al final la desaturación es la que te dice, bueno, independientemente de la mortalidad o no, porque, o sea, en un escenario en el que no tienes camas UCI, no tienes acceso a la salud temprana, entonces es probable que tengas más tasa de mortalidad, ¿no? Entonces, por ahí también va el asunto de definir outcomes crudos que sean adecuados, ¿no? Eh, bueno, acá dice Sergio, ¿qué opinan de las frecuencias muy bajas de hipertensión, condiciones crónicas? Bueno, o sea, es lo que han encontrado ellos, ¿no? Poblaciones muy jóvenes, ¿no? De repente eso también ha condicionado al hecho de que no se encuentren casos severos, ¿no? Eh, que llama la atención, ¿no? Sí, pues sí, tiene que ver creo también con esto de que los pacientes son muy jóvenes. De hecho,
Ya desde ahí, este estudio también tenemos que tomarlo como es, ¿no? O sea, ok, los efectos adversos y la eficacia está planteada para la población que ha sido incluida, ¿no? Pacientes relativamente jóvenes. Y aquí, ¿a quiénes se lo estamos dando? A ancianos, ¿no? Entonces, por ahí también hay bastante evidencia indirecta que estamos usando, ¿no? Aquí en Perú estamos comenzando a usar vacunas que han sido validadas en la primera ola de Europa, en una población muy distinta, ¿no? Los ancianos de Europa son muy diferentes a los ancianos peruanos, ¿no? Y con otras variantes, ¿no? Entonces necesitamos también data local, ¿no? Y ahí entran los estudios de efectividad. Y ahí entra también mi otra preocupación. Aparte de que uno, no sabemos cómo va a ir con la vigilancia genómica en el país. Dos es, tampoco sé muy bien quiénes están haciendo los estudios de efectividad, ¿no? Entiendo que INS o CDC serían los responsables en Perú, ¿no? O sea, CDC Perú. Serían los responsables de hacer esos estudios de efectividad, ¿no? Que es hacer análisis matemáticos para ver los que se están vacunando ya en comparación con un match, ¿no? Con personas parecidas que no se están vacunando y ver realmente cuánto se está evitando la enfermedad gracias a la vacuna, ¿no? No sé si tú, Juanjo, has escuchado por ahí de alguien en el Perú o de algo que esté haciendo esos estudios de efectividad para entender finalmente qué tanto están funcionando las vacunas en nuestro medio. Mm, En realidad no he escuchado, pero si lo escucharía, pediría unirme al equipo. Es que sí es interesante esto, de verdad. Pero bueno, Sí, eh, pues ahora por ejemplo, bueno, tenemos ya varios ancianos que están siendo inoculados y tenemos personal de salud, ¿no? Entonces ya se podría estar haciendo estudios de efectividad, ¿no? Así como se han hecho en otros países, ¿no? Uno busca efectividad, COVID, ¿no? Em, para quienes tal vez se están perdiendo un poco, hay esta diferencia entre eficacia y efectividad, ¿no? Eficacia para esta cuestión de las vacunas va a ser los ensayos clínicos aleatorizados, como el que hemos leído ahora, ¿no? O el de Pfizer u otros, ¿no? Efectividad ya es en el mundo real, ¿no? Y para eso hay varias metodologías. De hecho, sería chévere que tal vez la próxima semana leamos un estudio de efectividad en las cuales se compara a este grupo que está siendo vacunado con un grupo, usualmente con la misma temporalidad, ¿no? O sea, en el mismo mes, así, con un grupo que no está siendo vacunado, pero que es muy parecido en cuanto a sus características clínicas, sociodemográficas, su exposición, etcétera, ¿no? Y se va viendo si este grupo que está siendo vacunado está realmente teniendo menos enfermedad que el otro grupo, ¿no? Entonces ahí se hacen unas cuestiones estadísticas y pues se intenta tener ya algo más claro de, ok, esta vacuna está siendo efectiva o no, ¿no? claro. Algo que también vamos a necesitar por aquí, porque confiar en los datos de otros países, en otras olas, con otras variantes, con definiciones de caso distintas, pues no tiene mucho sentido, ¿no? Lamentablemente mucho del discurso político, del discurso de campaña electoral, del discurso de los medios de comunicación, Willax, se ha ido ahí, ¿no? Por comparar números que no estamos entendiendo. Claro, el problema de mezclar ciencia con politiquería, ¿no? Es un pecado, pero que te lleva al último hoyo de Dante, pues, ¿no? En realidad no se debería mediatizar esto, se debería tomar con bastante cautela. Y lo que menos se ha hecho y más daño ha generado en el país a un año ya de la pandemia es la inadecuada comunicación de información durante la pandemia, ¿no? O sea, eso definitivamente ha jugado un rol, cada uno sale a hablar cualquier cosa, ¿no? Empiezan a haber discrepancias, ¿no? Creo que debería haber un poco este, de, de calma y de pensar mejor las cosas antes de simplemente salir a opinar, ¿no? Se genera menos pánico, se genera más seguridad y tiene que ser personas que tengan digamos, conozcan lo que están hablando, ¿no? O sea, darle a una persona que no es lego en el tema, ¿no? Y que salga a hablar en un canal que busca inestabilizar a un partido, ¿no?
lo único que va a generar es más desconfianza en la población. Y estas cosas se deberían tomar con adecuada responsabilidad, ¿no? Lamentablemente no se está haciendo ahora, como dices. Sí, pues. No sé si hay alguna pregunta más. A ver, voy a revisar también el Facebook. Y allá por aquí Rocío estaba preguntando por el Zoom. Sé de personal de salud que ha fallecido por COVID recientemente, personal que fue vacunado con las 2 dosis de la vacuna Sinopharm. Eso Ajá. eso es muy bueno también mencionar, ¿no? No es que la vacuna ya te hace inmortal, ¿no? O sea, la vacuna, las vacunas tienen un grado o te dan un cierto grado de protección, pero no de todas maneras te van a cubrir al 100%, ¿no? Y justamente de eso es lo que hemos estado hablando en los resultados de eficacia que han tenido las vacunas, ¿no? Probablemente esta persona, dependiendo del tiempo, dependiendo del momento, también no haya desarrollado del todo un estado inmunológico tal que haya tolerado la exposición al virus, independientemente de la variante que haya sido, ¿no? De todas maneras, las medidas de cuidado siguen siendo las mismas. Sí, ahí también habría que recalcar dos cositas, creo. Uno que, ojo, todos los ensayos de todas las vacunas, las que tienen 2 dosis por lo menos, miden el desenlace 14 días después de la segunda inyección. O sea, tienes tu dosis 1, pasan X días, tienes tu dosis 2, pasan 14 días después de la dosis 2 y recién desde ahí podemos decir, ya, vamos a medir si es que esta vacuna fue eficaz o no, ¿no? Claro. Entonces, claro, si tienes las 2 dosis, pero todavía no han pasado los 14 días, todavía no estaría contando dentro de esta definición de eficacia, ¿no? Porque todavía no se espera que la persona tenga la protección. Dicho eso, eh, es súper importante, recalco ahí, creo yo, que se comiencen a hacer estudios de efectividad. Porque ya estamos teniendo estos casos, ¿no? De personas, 1 dosis, 2 dosis que han enfermado, que han hospitalizado, que han fallecido, ¿no? Y hay mucha zozobra en el público, ¿no? Y uno dice, oye, ¿esto significa que la vacuna no está protegiendo? ¿O esto significa que si no lo hubiesen vacunado, tendríamos aún más fallecidos, ¿no? Y para responder a eso, pues necesitamos los estudios de efectividad, no necesitamos tener una base de datos de las personas que se han vacunado, qué pasó después de la primera dosis, qué pasó después de la segunda dosis, cuántos se contagiaron, cuántos fallecieron, ¿no? Una vez más cruzo mis dedos, cruzo todo, para que INS y OCDC estén recopilando todos esos datos y nos sorprendan pronto con algún análisis, aunque sea preliminar de, oye, mira, sí, la efectividad parece ser de tanto. Sí, es importante, es importante. Y es necesario, ¿no? Ahora que ya ha venido otro lote de otra vacuna diferente, sería muy interesante tener esa información con los vacunados con este tipo de vacuna, con los vacunados con este otro tipo de vacuna. Ya se puede tener resultados interesantes tal vez en un corto plazo, si se está haciendo. Voy a preguntar, me comprometo a preguntar por ahí y igual les paso la voz. Pero si puedes también preguntar por tu lado, Juanjo, y nos avisas, sería genial. Claro. Ya. Okay. Tenemos una pregunta en el Facebook. Nos dicen, buenas tardes, una pregunta sobre si existe alguna prueba que pueda dosar los anticuerpos y saber si tenemos protección. No sé si se refiere a post vacunado o post COVID. No entendí la pregunta. ¿Cómo? Ya dice, si existe alguna prueba que pueda dosar los anticuerpos y saber si tenemos protección. Intuyo que es post vacuna. Post vacuna, parece. O sea, se refiere a pruebas de anticuerpos neutralizantes. Ya hay en el mercado
algunas, ¿no? Que miden presencia de anticuerpos neutralizantes, ¿no? Hay una prueba que también la cuantifica. No tengo ahorita el nombre del, del laboratorio, pero sí tengo entendido que sí están empezando a comercializar, ¿no? Sí hay ese tipo de identificación, porque una cosa es determinar anticuerpos neutralizantes y otra muy diferente, tomarte una serología convencional, ¿no? En la que no todo anticuerpo IgG es el anticuerpo IgG neutralizante. Eso también es algo importante que se tiene que ver, ¿no? Y motivo de la falacia que se presentó mediáticamente cuando se liberó todo esto del vacuna Gate, pues, ¿no? Este, eso también es importante, ¿no? Y estas pruebas, Juanjo, ¿se están comercializando ya en Perú? ¿Las Tengo neutralizantes? entendido que, o sea, es que justo ingresé a una charla en la que, no recuerdo ahorita el laboratorio, te mentiría, que justo tenían esa intención, ¿no? De empezar a ingresarlo acá en Perú. Me parece que sí ya, si no hay, es probable que en el corto plazo ya estén ingresando, ¿no? Porque para que haya esta capacitación es probable que sí haya la intención de, de empezar La- Y ¿no? ojo que son pruebas nuevas, o sea, en nuestro país, que no es el IgG, ¿no? Porque sí he escuchado bastante de esta confusión, ¿no? Que tú también mencionas y aquí de hecho lo he colocado en letras grandes, ¿no? Que dicen, oye, no, me vacuné, pero mi IgG sigue saliendo negativo, ¿no? Y esto me dice algo, o al revés, ¿no? Me vacuné una dosis y ya salió positivo, ¿no? Y no necesariamente el IgG es un buen indicador, ¿no? De hecho, CDC de Estados Unidos sí tiene toda una página larga para el público sobre eso, ¿no? Sobre por qué no usar el IgG para saber si está protegido o no, ¿no? Y eso sí sería bueno recordarlo, ¿no? Lo otro es que supongo que ya están comenzando esos negocios en Perú, que siempre todo es negocio, ¿no? De laboratorios que hacen el IgG simple y te dicen, con eso vas a probar si estás vacunado o no, ¿no? O si requieres más dosis, ¿no? Ya te comienza a hablar de la famosa tercera dosis. Claro, o hay la falacia de que si tienes el IgG positivo, ya no te va a dar COVID, ¿no? Ah, Eso también suele pasar. Y lo otro es que en serología puedes tener anticuerpos hasta pasados unos meses más, ¿no? O sea, y eso no implica de que tengas la infección activa al momento, ni tampoco que estés protegido con eso. Eso es algo que se tiene qué que radical. aclarar. Sí, ¿no? Y ha habido aún más confusión con esta noticia, que es media noticia, medio show de que en Emiratos Árabes estarían aplicando una tercera dosis a aquellos que tienen anticuerpos neutralizantes bajos luego de la segunda dosis de Sinopharm, ¿no? Y aquí uno es que cuando le hemos hecho seguimiento a esa noticia, no hay como que un informe o algo más o menos formal, ¿no? Todo es que tal persona, tal médico dijo eso, y cuando sigue a ese médico es como que ni siquiera entiendes bien si está ahí realmente, si es alguien como que creíble o no, ¿no? Entonces, no hay muchos datos por ahí, bueno, por lo menos hasta que yo lo revisé, que fue hace una semana. Y por otro lado, pues, todavía es una discusión teórica esto, ¿no? Si una tercera dosis realmente sería útil o no, ¿no? O realmente ya la lucha que vamos a tener o una eficacia no tan óptima sería porque necesitamos nuevas vacunas para nuevas variantes, ¿no? Más que una tercera, una cuarta o una quinta dosis. Claro, es que el comportamiento de las vacunas no todas son similares para todo tipo de infección, ¿no? Es como decir, ¿no? La vacuna de fiebre amarilla, una sola dosis y te protege más de 20 años, ¿no? Como hay otras que tienes la influenza que tienes que ponértelas todos los años porque hay mucha variabilidad, ¿no? ¿Cómo va a ser con la vacuna de SARS-CoV-2? Eso es lo que estamos en el camino aprendiendo, ¿no? Y sería, digamos, una falacia tratar de tomar conclusiones apresuradas cuando recién se está empezando a andar, ¿no? Ese es, sería la conclusión en relación a esto, ¿no?
Y lo otro, una tercera dosis de repente podría ser interesante, pero primero yo preferiría tener los resultados preliminares publicados de hasta la segunda dosis que hasta ahorita no salen, ¿no? De la vacuna. Han salido de todos, pero no sale todavía de Sinopharm, ¿no? O sea, en realidad creo que la publicación, independientemente de que sea mala o bueno el análisis, el asunto es de que salga publicado porque ha habido un proceso de revisión previo y también está sujeto a evaluación de manera crítica para poder determinar adecuadamente el estudio, ¿no? Digamos, comentarios de la empresa no es solamente lo que debe importar acá, ¿no? Sino la evidencia reportada en un medio científico, ¿no? Y hasta ahorita no la hay, pues, ¿no? Sí, fue una pena realmente para Sinopharm hasta ahora que nos tiene en vilo con eso, ¿no? Claro. Hay una pregunta más como para ti, Juanjo. Dice, ¿la polifarmacia podría repercutir en la formación de nuevas variantes y con ello en la efectividad de la vacuna? Va No, por ahí sobre cómo, ¿no? claro, en realidad la formación de nuevas variantes va a depender de la performance del virus, ¿no? O sea, si el virus tiene una capacidad replicativa alta y tiene una capacidad de mutar, de mutabilidad alta, también va a generar nuevas variantes, es como lo que pasa con influenza, ¿no? Va a depender de la característica del virus, ¿no? La polifarmacia no tiene que ver con ello, ¿no? Eso es más a nivel de individuo y de su predisposición a que pueda o no ser infectado, ¿no? Entender que variante quiere decir un grupo de virus que tienen características genéticas en común y que se diferencian de la variante convencional, del grupo convencional que estaba anteriormente, ¿no? O que circulaba, ¿no? Entonces, por ejemplo, las variantes de Reino Unido, la de la africana, ¿cuál es la característica que se replica, que tienen una tasa de contagiosidad más alta, ¿no? Y al haber una tasa de contagiosidad más alta, es esperable que también encuentres no solo más casos, sino muchos más casos severos, ¿no? Entonces, ese es el problema y ese es el temor, ¿no? Va por ahí la situación, ¿no? Claro, tal vez eso se ha confundido un poquito con el término de escape, ¿no? Variantes de escape, ¿no? A las vacunas. Que Claro. es que ahí sí, ¿no? El uso, digamos, de ciertas vacunas sin otras medidas de protección, o sea, en un ámbito en el cual sigue habiendo mucha contagiosidad, hace que las variantes que estén predominando sean aquellas que no están siendo susceptibles a esta vacuna, ¿no? Ah, claro, claro. Claro, pero con polifarmacia nada. No, no. No va por ahí la situación. Luego, Sergio Bravo preguntaba, ¿qué saben de la calidad de la base de datos y protocolo de seguimiento de los vacunados que está utilizando MINSA? Yo no sé si MINSA está haciendo un seguimiento de los vacunados, o sea, para ver efectividad, ¿no? No sé si tú, Juanjo, sabes algo de eso. Claro, en el hospital, por ejemplo, el seguimiento lo hace eh, la unidad de vacunación, ¿no? O sea, creo que todo está circunscrito dentro del programa de vacunación nacional, ¿no? Y ellos son los que reportan. Va a depender de cada establecimiento cómo hace su seguimiento, ¿no? Sí sé que hacen reportes, pero la calidad y todo ello, mentirías decir que lo sé, pues, ¿no? Si la calidad del reporte de COVID es bastante heterogénea, ¿cómo será la calidad de esto, de la vacunación? Si trabajara ahí podría decirlo, pero no desconozco ello, ¿no? Ujú. Pues, bueno, ya nos comprometimos a preguntar por lo menos qué está pasando ahí y ya, pues si se puede apoyar, genial, ¿no? Que si estos estudios de efectividad son cada día más necesarios sabiendo las variantes y todo lo que se nos viene. Luego Sergio también pregunta, se están reportando casos de falsos positivos de dengue y COVID-19 en Singapur. No sé si esto es con PCR o es con prueba rápida. Y bueno, dice, ¿saben algo de ello en zonas de brotes de dengue como Ucayali? Ah, buen dato. No sé si tú, Juanjo, sabes algo de esos casos de falso positivo con dengue. Bueno,
Alfonso ha hecho algunos reportes de coinfección, de copresentación de arbovirosis con COVID, que sí han salido el año pasado, ¿no? Ahora, falsos positivos, bueno, definitivamente las pruebas de anticuerpos cuando se dan en test de tamizaje, como lo que son los test rápidos de dengue o las pruebas rápidas de COVID, es esperable que encuentres falsos positivos, ¿no? Puede haber falso positivo en pacientes VIH, puede haber falso positivo en... ¿Por qué? Porque son anticuerpos que no necesariamente son tan específicos para y que pueden dar cierto grado de complicaciones en este aspecto, ¿no? Para relacionada a la parte de sensibilidad, y va a depender mucho de la prueba, ¿no? Pero mm, definitivamente si hay presencia de otra condición, en el caso de arbovirosis puede tranquilamente coexistir, ¿no? Como lo que pasó en Loreto, ¿no? En Loreto en enero, en los meses de enero, febrero, prácticamente coexistieron estos dos problemas, ¿no? Y sí, pues es un problema cómo manejar un paciente que está yendo mal hemodinámicamente y también está yendo mal respiratoriamente, ¿no? Es bien complicado, ¿no? Claro, y en todo caso esto de las pruebas rápidas también es un mundo, ¿no? Hay varios tipos de pruebas rápidas. En Perú no sé ni siquiera cuántos tipos de pruebas rápidas se están usando paralelamente, ¿no? Y lo otro es que toda prueba que está siendo utilizada, independientemente del resultado de la prueba, la parte clínica es la que va a mandar el aspecto de manejo, ¿no? O sea, independientemente puede que te salgan PCRs negativos, ¿no? Y a las finales terminas demostrando con un PCR posterior porque positivo porque en la primera semana tuviste baja carga viral, pongamos. Entonces, un PCR negativo no descarta el hecho de que no tengas COVID. Una prueba serológica tampoco te la descarta, ¿no? Entonces, en este caso la parte clínica juega mucho su rol, ¿no? Y eso es algo que no, la población no se da cuenta, no espera un resultado para decir, sí, tengo este resultado y con esto tengo que tener cuidado, pero, ¿no? O lo otro es, no, tengo el resultado negativo y no me he contagiado y estoy bien. Eso también es otra falacia, ¿no? Acá importa mucho la parte clínica, ¿no? Eh, en COVID, la desaturación y la frecuencia respiratoria incrementada es lo importante, y en dengue, la ausencia de la fiebre es lo que, y los signos de alarma es lo más importante, ¿no? Entonces, acá es bastante educación a la población, mucho más en estos momentos en los cuales la accesibilidad a los servicios de salud está tan venida a menos y el manejo telemédico no es tampoco el más óptimo. Ujú. Justo ahí Sergio puso el paper en el Zoom de esos falsos positivos que está presentando. Sí, pues con prueba rápida. Sí, así es. Y de hecho también en el PCR es un mundo, ¿no? Porque igual hay PCRs con distintos primers y por ahí uno está diciendo que este PCR parece que funciona mejor para esta variante que este otro. Y hay otro tipo de discusiones paralelas ahí, interesantes, pero también desgastantes a veces. Sí, porque Rocío comentaba, se reportan los ESAVIS por epidemiología. Ah, claro, de las vacunas, ¿no? Se reportan a diario y a su vez se reportan por bioseguridad los controles vitales y la saturación de oxígeno de personal de salud al ingreso a laborar. Claro, entiendo que sí, o sea, la parte de efectos adversos potenciales, los ESAVIS, pues sí se están reportando, ¿no? Eh, de hecho que sí hay un sistema de MINSA, aunque no se ha trabajado mucho tal vez para otros temas, pero que sí está intentando funcionar para esto, ¿no?
ojalá que también haya algún reporte o algo o algún tipo de seguimiento para efectividad finalmente. A ver, veamos, creo que ya no tenemos más preguntas en Facebook ni en Zoom. Yay. Creo que ahí Entonces, quedaron las preguntas. no sé, ¿algún mensaje final, Juanjo, sobre estos temas? Nada, más bien agradecido de la invitación. Siempre es bueno discutir la evidencia disponible, no más en un tema como es el, el tema de COVID, ¿no? Y bueno, presto para ayudar y para poder participar cuando deseen, ¿no? Y nada, eh, creo que en el tema de vacunas el mensaje tiene que ser que eh, en este escenario la mejor vacuna es la que te llega lo más pronto posible al hombro, hasta el momento. Así que nada, solamente tratar de cuidarse y bueno, ir analizando lo mejor posible los escenarios que se van presentando. Hoy estaba muteado. Chévere, Juanjo, gracias también por tu participación. Aquí, bueno, esbozando o agregando algunas conclusiones más a las que ya se había presentado al inicio, pues, ¿qué sabemos hasta ahora con este paper que es uno de los primeros que evalúa la eficacia de alguna vacuna en esta variante sudafricana, ¿no? Que la vacuna de Oxford AstraZeneca tuvo una eficacia de apenas 10% frente a la variante sudafricana, ¿no? No se observaron casos de hospitalización por COVID-19 grave en el grupo de placebo o en el grupo de vacuna. Tiene que ver un poco con la mediana de la edad, que fue 30 años, pero también habría que explorar otras opciones, como mencionó Juanjo. Por tanto, no sabemos la eficacia para reducir hospitalizaciones y muertes, ¿no? Que es lo que realmente ahora estaríamos buscando. Otras vacunas parecen tener baja eficacia también para la variante sudafricana. Esto nos demuestra que una variante que sale en un lugar con alta transmisibilidad, pues pum, podría echarnos para abajo algunas vacunas, ¿no? De hecho, Moderna fue una de las primeras que ya mencionó que está comenzando sus ensayos para su nueva versión de la vacuna, que ya está hecha para la variante sudafricana, ¿no? Y esa es la conversación que vamos a tener luego, ¿no? Los próximos meses, sobre, oye, mira, esa es la vacuna versión 2.0 que ya agrega a la variante sudafricana o agrega a la variante peruana, si es que no, o agrega a esta otra variante que escapaban a las otras vacunas, ¿no? Entonces, ya vamos a tener que ir viendo esos temas, ¿no? Necesitamos estudios genómicos en el Perú y pruebas de efectividad, ¿no? Y estudios de efectividad para poder entender bien qué variantes tenemos y qué también están funcionando las vacunas en nosotros, ¿no? Sin eso estamos a ciegas totalmente. Y recalcar lo que dijo Juanjo, ¿no? La mejor vacuna es la que te llega lo más pronto posible al hombro. Recalcar lo que hemos dicho hace unos minutos. No tiene sentido hablar de cifras, de tiene una eficacia de 90% versus 70%, versus 50%, 30%, porque hay ensayos que han sido hechos en la primera ola en Europa, hay ensayos que han sido hechos en la segunda ola en Norteamérica, hay ensayos que tienen que su eficacia lo miden solamente con un síntoma, hay ensayos que lo miden con 3 síntomas. No puedes comparar los porcentajes, uno contra otro. Y lo otro Hay es la ensayos que eficacia tienen que se da por densidad de incidencia más que por persistencia a largo plazo. Eso eso, también. ¿no? Uh-huh. Claro, casi todos los ensayos son a 2 meses más o menos, ¿no? No tenemos todavía muchos ensayos a 3, 4, 5, 6, 7 meses, ¿no? Creo que queremos, ¿no? Una vacuna que tenga una supuesta eficacia alta al inicio en otras variantes, o una vacuna que puede tener una eficacia más baja pero que se mantenga durante más meses y que sea para nuestras variantes, ¿no? No podemos reducir la discusión a una comparación ilógica de porcentajes. Es Entonces sí, correcto. la mejor vacuna, la que te llega más pronto al hombro. Ah, perdón, Jojo. Claro, cerrado. Perfecto, entonces Juanjo, agradecerte tu participación el día de hoy. Ojalá que podamos contar contigo también en el futuro.
Estamos Sí, aquí no hay problema. cada miércoles intentando conversar sobre estos temas. Agradecer también a todos los que nos han podido escuchar por Zoom, por Facebook. Gracias por su participación. A Marco y a Juan por estar como ponente y como moderador también. Y bueno, eso es todo por el día de hoy. Gracias y nos estamos viendo el siguiente miércoles. Ya les estamos pasando por los links, por los canales oficiales de la red, que son el WhatsApp y el Telegram, el artículo para la siguiente semana, ¿no? Ojalá que salga el de Sinopharm fase 3. Siempre cruzamos los dedos. Ojalá que ya salga este fin de semana para discutirlo. Ok, nos vemos. Gracias. Ya. Chao. Cuídense todos. Gracias.